Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. La 1:38 tiempo del centro de la República Mexicana, y el señor Rodrigo Pacheco ya está aquí entre nosotros. Señor Pacheco. Mi querido Paco, con gusto de saludarte. Y ¿sabes qué me parece muy interesante? Resulta que Bloomberg, que es pues por un lado es una agencia de noticias muy grande, muy especializada, pero además es un ente que tiene unas terminales en donde justamente hay mucha información. La fundó Michael Bloomberg, el que fue el alcalde de Nueva York, y prácticamente en cualquier persona que se dedique a la compraventa de acciones en Estados Unidos, en México o en el mundo, tiene una terminal de estas. Bueno, pues ellos son muy sofisticados en sus análisis y de acuerdo a su modelo de análisis económico, hay un 100% de probabilidad de que Estados Unidos caiga en una recesión en los próximos 12 meses. O sea, no hay de otra. O sea, no está discusión. Es interesante y me parece relevante, Paco, porque pues justamente digamos, la reputación que emplea un ente tan grande en donde pues la credibilidad es un punto fundamental en sus modelos y que diga con total certeza 100% de probabilidad, es algo que desde la semana pasada hemos venido platicando, Paco, pues es algo que nos debería llevar en México a la reflexión en términos de qué, de que por un lado la Secretaría de Hacienda sigue sosteniendo su fantasía, loca fantasía, de que vamos a crecer 3%, eso cuadra los números del paquete económico 2023, y el resto de la discusión está en que vamos a crecer 1.2%, que aún así eso se ve muy remoto si consideras que Estados Unidos va a entrar en una recesión, sobre todo pues porque es nuestro gran determinante, prácticamente el 80% de lo que exportamos se va allá, sean tomates, berries o lo que tú quieras, coches. Por otro lado, 8 de cada 10 turistas vienen de ahí, entonces si están en recesión pues gastan menos, y por supuesto el tema de las remesas, que no está claro que en una recesión hacia la que nos dirigimos pues vaya a continuar. Entonces, bueno, pues ese es el tema, y sobre todo entender, bueno, cómo se van a presionar las finanzas de México en términos de que cuando creces o no creces, de hecho se contrae la economía, pues eso te modifica el perfil de la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces crece, porque obviamente la economía es más pequeña, la deuda no empequeñece, se mantiene igual y entonces como porcentaje pues aumenta de manera automática, y creo que es un tema clave. Y de hecho, bueno, pues sigue, por ejemplo, en Bloomberg siguen ahí, digo, en el Wall Street Journal pues también plantean lo mismo. Ahí hay un debate bien interesante porque hay un personaje, Jamie Dimon, te contaba de él la semana pasada, es el presidente de JP Morgan y el presidente de Bank of America. El de Bank of America dice que la economía, él es más optimista, dice que el consumidor estadounidense se mantiene fuerte a pesar de la inflación y a pesar de del incremento en tasas de interés. La cosa es que la semana pasada pues vimos cómo la inflación en Estados Unidos, la subyacente, aumentó, y eso hace pensar que la Reserva Federal pues va a subir la tasa. Pero eso es lo que está ocurriendo en el debate internacional, y bueno, no deja de ser interesante, sobre todo porque te digo, pues en México parece que vivimos en otro planeta, ¿no? O sea, que Estados Unidos no es nuestro principal socio comercial, que Europa, en un mundo en donde Europa sí crece y China también, que por cierto China es nuestro segundo socio comercial. Y eso me lleva al otro tema clave, Paco, y es este mensaje que dio Xi Jinping ayer. Todavía continúa este 20º Congreso del Partido Comunista Chino, se realiza cada 5 años. Este es uno de los más emblemáticos porque, lo platicamos también desde la semana pasada, es el tercero en donde Xi Jinping pues parece no tiene sucesor, no han indicado que vaya a haber un delfín, dio un mensaje clave que está muy construido, es decir, refleja, no solo es un documento burocrático relativamente aburrido, porque pues, haz de cuenta que regresaste a el PRI 1970 o algún discurso más nuevo, en donde, bueno, pues se dice lo mismo, ¿no? Pues apostamos al desarrollo estabilizador y a la industria nacional como un efecto, pero cada palabra está construida pensando en una intención muy específica, y ahí uno de los temas clave es que tanto Xi Jinping iba a preponderar, por ejemplo, el interés colectivo del Partido Comunista versus el ámbito de negocios, porque pues eso generaba mucho temor. Te acordarás que a Jack Ma, el de Alibaba, pues prácticamente como que lo secuestraron unos meses, luego ya apareció, ya no fue accionista de Alibaba, no pudo hacer la oferta pública inicial en la bolsa ni en la de Hong Kong de Ant Financial,
porque parece que dijo algo que no gustó, pero después se vio que era una señal más amplia, no solo era contra él, y entonces eso hacía pensar que Xi Jinping pues a lo mejor estaba redefiniendo, digamos, el desempeño económico de China, que ha apostado en una economía de mercado centralmente planificada. Sí, fíjate que analizando el mensaje de Xi Jinping, 1 hora 45 minutos, el que hizo en la inauguración del Congreso del Partido Comunista, varios mensajes preocupantes, ¿no? Muy preocupantes. El primero de ellos, el fortalecimiento del ejército, ¿no? Dijo que le van a meter con todo para los planes, el engrandecimiento del ejército y también de las armas. Eso es el principal mensaje que me gusta. El segundo, que por supuesto no perfiló a nadie, eso quiere decir que se va a aventar otro periodo de 5 años, lo cual también es preocupante, ¿no? Porque eso de alguna forma resquebraja muchísimo a la gerontocracia china, que estaban ya muy acostumbrados a estar pasando el poder de mano en mano, de familia en familia, porque Xi Jinping es el representante de una de ellas, cada 10 años. Entonces, esto es otra mala señal. La tercera, que sigue, aunque ya la pandemia ha tomado, pues, o ha perdido muchísima fuerza, lo importante es que su teoría de manejarla es apagar la economía totalmente y mandar a todos a su casa. Él dice que esto finalmente era un poquito el poner a la gente encima de todo, pero la realidad de las cosas es que el problema no es ya quizá del COVID, ¿no? Sino las pandemias que vengan. Según lo que dice la Organización Mundial de la Salud, va a haber más pandemias y creo que lo estamos empezando a ver. Hay por ahí algunos flashazos. Entonces, es por todos lados preocupante, ¿no? Claro, y sabes que también otro mensaje interesante fue el de Hong Kong, ¿no? Que dijo, bueno, queremos llegar a una integración pacífica de Hong Kong, pero no renunciamos a la posibilidad de utilizar las armas para la integración de la isla, que es un tema también fundamental. Y otro tema fue que respondió a esta serie de medidas que tomó Estados Unidos para que ya no puedan exportarle a Estados Unidos tecnología para fabricar microprocesadores cada vez más pequeños a China. Y eso ha dejado en el limbo a muchos estadounidenses que fueron contratados, pues les pagan muy bien, para ir desarrollando la industria de microprocesadores en China, y ahora Estados Unidos dijo, pues no, queremos seguir manteniendo esa ventaja, y entonces Xi Jinping dijo, pues nosotros vamos a procurar, era obvio que lo iba a hacer, seguir desarrollando nuestra propia tecnología, que es un tema fundamental de cara al papel que quiere ocupar ahora China. Y otro tema interesante, Paco, es, digamos, en estos 10 años de Xi Jinping, que tiene que ver con lo que mencionas en cuanto a la pandemia, es el grado de hipervigilancia que ha logrado desarrollar China. Es una cosa extraordinaria. O sea, en donde desde tu aplicación saben exactamente en dónde estás. Si saliste del edificio a la hora que no deberías salir, las cámaras enseguida detectan y dicen, Paco, o sea, debería estar en cuarentena y no debería salir. Pero eso también hace un hipercontrol del Estado a través de la tecnología, como no se ha observado en la historia de la humanidad. O sea, haz de cuenta cuando se escribe, ya quisiera Orson Welles en su novela 1984, soñar con las capacidades que hoy tiene China, que realmente puede detectar con santo y seña. ¿Sabes qué veía? Que ya ves que tienen sometidos a los uigures y los ponen en campos de trabajo no voluntarios. Campos de concentración. Pacos, sí, exacto. No los exterminan, pero ahí los tienen. Y entonces contaba uno que un personaje que en 2015 lo liberaron, estuvo en uno de estos campos porque él enseñaba uigur a los demás. Pues él es de ahí, son chinos musulmanes. Y entonces, pues dijo, no, yo no tengo miedo de lo que escriba, porque él se imaginaba, lo mismo que yo me imaginaría, dijo, somos tantos millones que no le alcanzaría a los sensores el poder estar espiando todos mis mensajitos de WhatsApp y de mensajería. Ya vio que sí. Pues ¿no? sí, porque lo metieron, Sí, pues lo tuvieron ahí guardado un buen rato. es una locura. Es una locura lo que ha logrado China en términos de la hipervigilancia a través de la tecnología, que debería, es un buen espejo para el resto del mundo de lo que puede ocurrir bajo el pretexto ahora del COVID. No sé si has visto, también es muy impresionante las escenas en donde se ve un dron que está volando y le dice, guárdense, dejen de protestar, dejen de soñar con la libertad. Realmente muy distópico, porque pues sí, han utilizado estos confinamientos tácticos, le han dado un control político total a Xi Jinping y una capacidad de formar la realidad en donde incluso en la gerontocracia, las posibles rivalidades que pudiera tener no tienen cabida. El grado de censura, me estoy escuchando, hay un gran podcast, una serie de 7 capítulos como de 1 hora cada uno,
en donde hacen el análisis de Xi Jinping, pero sobre todo cómo no hay cabida por el grado de censura que hay en las redes sociales, que desaparecen a veces términos. Ya no digas Winnie Pooh, que ese simplemente ya no existe, no hay registros de él, sino, por ejemplo, cuando salió la serie de Chernobyl, empezaba la pandemia, y muchos chinos criticaban al gobierno de Xi Jinping utilizando metáforas de la pues desaparecieron cualquier cosa y referencia que tuviera que ver con Chernobyl. Yo creo que debe tener cuidado. Debe tener cuidado porque también esa misma gerontocracia y las diferentes familias tienen liderazgos regionales muy importantes en donde se le puede salir de las manos. Y por otro lado, también no sé si viste, si tuvo usted la oportunidad de ver este mensaje, cuando veías la asamblea no le aplaudían con mucho ánimo. O sea, y eso también es un signo. Sí. O sea, no es que sean los chinos que están en el Partido Comunista, que sean unos cheerleaders originales, pero la verdad es que no le estaban aplaudiendo con ningún tipo de ánimo, lo cual también habla de la desaprobación que tienen a que se aviente otros 5 años, ¿no? Y que no se sabe, porque como no hay libertad, o sea, no hay forma de saber si los chinos están contentos o no con Xi Jinping, que están creciendo a la mitad de lo que venían creciendo. Entonces uno pensaría intuitivamente que no están tan contentos, pero a ver, atrévete a decir algo si estás en China. Es correcto. Muy bien. Gracias, Señor Pacheco. La 1:49.